Lo dijo él. A primera hora. 7:51. Hoy el Pleno de la Asamblea Nacional va a sesionar. Se supone que es una sesión presencial. No sé si todos los legisladores alcancen a llegar por los bloqueos de carreteras en algunas zonas el día de ayer. Pero se ha planteado por parte de la bancada de Revolución Ciudadana un pedido de cambio del orden del día para que el Parlamento pueda debatir una resolución que signifique el llamar a comparecer a varias autoridades luego de la decisión adoptada el pasado viernes de eliminar el subsidio al diésel, medida adoptada por el presidente Noboa. Está con nosotros acá Franklin Samaniego, él es asambleísta de la bancada de Revolución Ciudadana. Asambleísta, bienvenido, qué gusto. Buenos días, asambleísta. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y la posibilidad de poder conversar en este momento tan complejo para el país. Gracias. ¿Por qué buscar esta comparecencia de las autoridades? Bueno, la Asamblea Nacional, como todos sabemos, tiene dos potestades, la de legislar y la de fiscalizar. Frente a la postura del gobierno en relación a la toma de esta medida, pero además a cómo se va a procesar, me parece que la ciudadanía, y no solo la Asamblea Nacional, sino el país en general, necesita información exacta de varios temas, como por ejemplo, cómo se analizó todo el proceso para poder eliminar el subsidio al diésel, por ejemplo. Lo segundo es qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Hemos tenido información por los medios de comunicación sobre la redistribución de la eliminación del subsidio de los valores. Se habla de 1.100 millones, se habla de la compensación a los transportistas, a la renovación de unidades, a la devolución del IVA, a créditos de Ban Ecuador, a deudas de transportistas, al IVA de constructores, adquisición de vehículos, a bonos de desarrollo humano. O sea, al final termina siendo toda una fanesca este tema que si hablamos en números, o sea, no sé de dónde van a sacar plata para poder cubrir todo lo que quieren hacer, inclusive sin planificación. Yo extra micrófonos comentaba que el día de hoy en la mañana el gobierno sale a decir que ya no van a ser $1,000 mensuales, sino van a ser $2,000 mensuales del tema de la compensación a los transportistas, ¿no es cierto? A unos. Eso, en los medios de comunicación lo podemos revisar, le puedo dar el dato exacto, pero hay este planteamiento. Y a dónde voy yo más allá de la parte cuantitativa, al tema de que no existe una planificación y una propuesta real para la ciudadanía, sino más bien una reacción frente a lo que viene sucediendo. Estaba revisando yo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en este año debe hacerse una erogación de 1.500 millones. Ya habíamos señalado qué es lo que se viene planteando y cuáles fueron las condiciones del Fondo Monetario Internacional, y uno de estos temas es esto, ¿no? La eliminación de los subsidios a los combustibles. Es decir, en ese contexto asambleísta, esta convocatoria ya ha sido formalizada. ¿A qué ministros están pidiendo ustedes tenerlos en la Asamblea Nacional para estas comparecencias? Bueno, los cambios del orden del día funcionan de la siguiente manera. Uno presenta con antelación que determine la norma el pedido de cambio del orden del día con un borrador de resolución, y es el presidente de la Asamblea Nacional quien, una vez que inicia la sesión del Pleno, pone en consideración de la Asamblea si es posible o no, o si es factible o no el cambio del orden del día. Bueno, yo en este momento estoy convencido de que va a pasar lo mismo que ha pasado en los otros cambios del orden del día. En el mejor de los casos hemos llegado al debate que ojalá sea así, y ojalá en la votación tengamos los votos suficientes, que es una situación muy complicada. Es decir, ese pedido de cambio de orden del día ya está realizado el legislador. Así está enviado, el asambleísta Juan Pablo Molina será quien sustente el cambio del orden del día, pero la necesidad del debate, de la transparencia, de la información a la ciudadanía es fundamental. El tema de cómo se han planteado las cuestiones, yo le escuchaba a quien me antelaba en estos micrófonos que decía y hacía el cálculo, lo que vienen haciendo algunos economistas, diciendo que dividen el número de sacos de papas, que era el ejemplo que ponía, para el monto del incremento, y decía nos van a subir en 5 a 10 o a 15 centavos. Pero yo señalaba y vengo señalando que las papas no se dan en los camiones, así como el agua no se da en el grifo. Entonces hay un proceso, ¿no es cierto?, productivo que sin duda alguna tiene un montón de consecuencias, que usted hablaba de uno de los temas de la inflación por mayores costos. El otro
es el tema de la competitividad frente a choques externos de toda la problemática, y el otro, el tema como consecuencia también la pérdida de empleo frente a lo que viene sucediendo. Y este gobierno ha tenido todos los recursos que ha podido tener. Incrementó el IVA, hasta ahora no sabemos en qué se gastó los 3 puntos del IVA que llegan alrededor de 2.000 millones de dólares. Bueno, hay una ¿no? investigación publicada el último fin de semana por Diario El Universo que da cuenta que una parte de esos recursos sirvió para pagar las compensaciones por el tema eléctrico del año pasado, ¿no? Bueno, pero habrá que ver también cómo fue la aprobación del IVA. Recuerde usted que se había determinado que se incrementaban los 3 puntos del IVA para resolver los temas de seguridad. Yo no voy a señalar qué es lo que viene sucediendo en el tema judicial. Estuve en la lectura de la sentencia del ex vicepresidente Jorge Glass, en la última sentencia. Y ahí le hablaban sobre los recursos que debían ser utilizados para una cosa y que según la argumentación que hacía la Fiscalía fueron utilizados para otra cosa. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Cómo lo determinaron o lo encasillaron judicialmente? Lo encasillaron como peculado. Entonces, ahora, ¿será que la Fiscalía va a investigar por qué esos 3 puntos? No estoy hablando de lo bueno o malo que pudo haber sido la inversión, pero había una orientación. Para otro destino. Así es. Si es que lo hicieron así, está demostrado, pues el gobierno tendrá que responder por esos valores, porque mire lo que pasa con la seguridad, mire lo que viene sucediendo en el país y que no le ha dado respuesta a este gobierno. ¿Se va a fiscalizar incluso ese tema, precisamente este cuestionamiento que se ha tenido al 3% que se incrementó el IVA para la seguridad? Desde la Asamblea Nacional se va a fiscalizar si en efecto ese 3% se ha utilizado en seguridad. Bueno, nosotros hemos venido ya fiscalizando el tema, lo hemos planteado en el Pleno de la Asamblea Nacional. La comparecencia de los ministros es fundamental. El ministro de Economía, en este caso, que nos venga a hablar de estos rubros que le acabo de señalar y de los 1.100 millones exactamente en qué se va a gastar. Hay varios temas que en este momento lo he señalado y que según esta información en medios de comunicación llegaría casi a 900 millones de dólares. De ahí para allá las negociaciones con las compensaciones que se vienen haciendo, o sea, yo digo que al final la eficiencia del gobierno ha sido lo peor que le ha pasado al país. Y lo voy a poner como ejemplo. Eficiencia con la fusión de ministerios. Eficiencia con el despido de 5.000 empleados. Eficiencia con el tema ahora de la redistribución, de la eliminación de los subsidios. Cuando esto al final termina afectando a los que más necesitan, aquellos que yo le escuchaba a una periodista que decía que ella tanqueaba con $38 su carro, que ahora lo va a hacer con 58. Pero ¿qué pasa con las personas que viven con $1.70, las familias que viven con $1.70 al día? Ese es el tema, yo creo que ese es el debate. Ahora bien, ustedes como RC, ¿están totalmente de acuerdo con la eliminación del subsidio al diésel o ustedes consideran que es un tema que había que transparentar y en todo caso ir a una focalización y no a una eliminación del subsidio? Bueno, nosotros hemos planteado de siempre el tema de la focalización, que es fundamental. Yo ahí concuerdo con las distorsiones. O sea, sí, eso le iba a preguntar. ¿Ustedes sí consideran, sí reconocen que hay una distorsión en el manejo de los subsidios a los combustibles? Y claro que sí. Ahí están los vehículos que usted mismo analizaba y planteaba en números cómo había vehículos de alta gama que utilizaban diésel. Pero el tema de la agricultura, el tema del transporte, aquí habíamos hecho nosotros un cuadrito con porcentajes sobre los procesos en la afectación, sobre el incremento del combustible. Primero, el porcentaje de transporte y movilidad. 55% del transporte de carga y logística va a ser afectado. El 20% del transporte público, el 15% en agricultura y ganadería, el 5% en pesca. No nos olvidemos que la pesca artesanal y otros utilizan diésel. El 5% de la industria manufacturera y otros. Claro, ahora también la antítesis plantea de que hay grupos irregulares que utilizan el diésel, pero eso es responsabilidad del Estado. El Estado
Estado no le puede seguir diciendo a la gente, mire, o sea, siguen las fronteras con graves problemas, pero no hay ninguna respuesta. Entonces, esos temas el gobierno tiene que asimilarlos. El tema que la minería ilegal también utiliza es responsabilidad del gobierno y la seguridad. Para eso se subieron los 3 puntos del IVA. Para eso se suponía que había un plan Fénix que hasta ahora ha quedado en un tatuaje del presidente de la República y que no ha sido una realidad y que nadie lo conoce. Es decir, ustedes están en desacuerdo con cómo se ha eliminado este subsidio, más no en la eliminación del subsidio. Bueno, yo creo, nosotros habíamos señalado desde un inicio que había que revisarlos, que hay que irlos analizando, pero yo creo que, yo ahí concuerdo, no es el tiempo en este momento de crisis que vive el país, porque, a ver, tenemos 3 puntos del IVA, exenciones, remisiones. El gobierno ha tenido todo. Ya creo que van como 11 leyes con carácter económico urgente que ha tratado la Asamblea Nacional y todo le ha entregado al gobierno, le ha aprobado esa mayoría, que hoy por lo menos escucho que los asambleístas de Pachacuti están reflexionando cuando estamos llegando al fondo del asunto con este tema de la eliminación del subsidio al diésel. Entonces, sí, yo creo que el Estado tiene una gran deuda. No puede ser que los hospitales sigan como están en este momento. No puede ser que no se pague a los centros de diálisis. No puede ser que no se pague a los centros de desarrollo infantil. Y así puedo seguir enumerando. O sea, al final, ¿en qué se están gastando los recursos? Ahora bien, lo más probable por el comportamiento de la Asamblea es que tal vez ni siquiera den paso al cambio del orden del día. E imaginémonos que dan paso al cambio del orden del día, creo, digamos, no pretendo ser adivino, sino ver un poquito el comportamiento de las sesiones de la Asamblea, va a ser muy complicado que se apruebe una resolución convocando a los ministros. Si nada de esto ocurre en el Pleno de la Asamblea, ¿ustedes van a hacer algún tipo de convocatoria a través de comisiones? ¿Cuál sería el plan B en ese sentido? Bueno, nosotros tenemos varios caminos que lo hemos llevado adelante. Por ejemplo, en el caso de salud, ha sido convocado a los ministros a las comisiones, no han asistido. Hemos pedido al pleno, no han asistido. En esta semana tenemos ya elaborados las solicitudes de juicio político para el ministro de Salud. Tiene que venirle a dar respuestas a la ciudadanía. Y así hemos planteado y seguiremos planteando, aunque la mayoría gobernista no permita que en la Asamblea Nacional se siga fiscalizando. Insistiremos, evidenciaremos todas las problemáticas, porque este no es un tema de la Revolución Ciudadana. La ciudadanía se ha expresado y está haciendo eco de todo lo que viene sucediendo en la realidad. La gente y los sectores de este momento están expresando su voz y su malestar. Correcto. Pasemos a otro tema. Usted está en la Comisión de Biodiversidad, ya que mencionó el tema de que el agua no sale del grifo. Pareció graciosísimo eso. ¿Qué va a pasar con el tema de Quimsacocha? El día de hoy hay una marcha en la provincia de Azuay, esta marcha convocada por el Cabildo de Cuenca. Yo vaticino que va a ser una marcha que probablemente sea tal vez una de las más grandes desde que el presidente Noboa inició su mandato el 23 de noviembre de 2023. Pero desde la Asamblea, ¿cómo ustedes han procesado en la Comisión de Biodiversidad esta controversia por el contrato del proyecto minero Loma Larga? Bueno, en ese momento en la Asamblea Nacional existen 2 comisiones que están trabajando sobre el tema. Solo en el país de Danielito pasa esto. En la Asamblea, lamentablemente, la Comisión de Biodiversidad, digo lamentablemente, porque luego de que la Revolución Ciudadana haya puesto en el Pleno de la Asamblea Nacional y en la Comisión de Garantías Constitucionales de este debate, que se haya requerido la comparecencia de ministros que no fueron, antelando ya el conocimiento de este tema, la presidenta de la comisión, Camila León, puso el tema en una sesión de la Comisión de Fiscalización, en donde no para sorpresa de todos, sabíamos por dónde iba a ir este intento de lavado de cara, convocando a las 2 ministras, ¿no es cierto?, que lamentablemente además no fueron las ministras convocadas por una asamblea, como una comisión en donde cabeza una asambleísta gobernista, casi le van dando la espalda. 3 viceministros asumen la responsabilidad de ir a dar cuentas sobre este tema, más la empresa y más algunas personas que estaban hablando a favor del proyecto de Quimsacocha. En todo caso, lamentablemente, pese a haberse solicitado por escrito la comparecencia de varias personas
con voces distintas a las del oficialismo y a las de la empresa, que sin duda alguna nos vino a decir que la minería es lo mejor que le puede pasar al mundo, que no hay ningún inconveniente y que van a quedar ingentes recursos, cuando ahí se demostró todo lo contrario. Pero lamentablemente, digo yo, habían dos planteamientos que hemos hecho. ¿Por qué para evitar todo esto no fuimos a sesionar en Cuenca? ¿Por qué no vamos a dar la cara a Cuenca? ¿Cuál es el temor? ¿No es cierto? ¿Y por qué no le hablan claro a la ciudadanía? ¿Por qué no le dicen que este gobierno va a impulsar los proyectos mineros, que la familia del presidente y muchas empresas en donde hay incidencia desde este espacio tienen intereses en muchos proyectos que tiene el Ecuador? Y hoy hay un eslogan que estaba circulando, ¿no? Hoy van por Quinzacocha y ojo Pichincha, mañana vienen por el Chocó Andino. Pero ¿por qué dice eso? ¿Por qué mañana vienen por el Chocó Andino cuando hay una consulta popular del 2023 que negó la posibilidad de nuevos proyectos mineros en la zona del Chocó Andino? Por dos cosas. En la SUAY hubieron dos consultas populares y se pasaron por la faja. En Pichincha hubo una. Y recordará usted sobre el tema de la apertura del catastro minero. Hay algunas concesiones, yo justo ayer me reuní en el Chocó Andino para conversar con quienes están en este proceso de la minería y nos señalaban que habían algunas concesiones que estaban por caducar, unas concesiones de exploración, pero que lamentablemente no saben qué va a pasar. Entonces, con la alerta ya de Quimsacocha, con lo que está pasando en Bolívar, con lo que va a pasar en Pichincha, la gente está preocupada. Y el planteamiento es, hoy van por Quimsacocha, mañana vienen por el Chocó Andino. ¿Qué hacer desde la Asamblea Nacional o qué plan B? Y yo reitero un poco esa pregunta. ¿Tienen ustedes cuando no están recibiendo a las autoridades que ustedes están convocando, cuando los ministros no están compareciendo, etcétera? ¿Qué plan B entonces sugiere la Asamblea Nacional respecto de esas comparecencias que no se dan de los ministros? Bueno, primero evidenciar lo que viene sucediendo, ¿no es cierto? El tema de la contaminación con metales tóxicos, el tema de la explotación minera, que nunca ha quedado claro de que no va a poner en riesgo el sistema de agua potable de Cuenca o los sistemas hídricos que alimentan. El viceministro del agua nos decía, está salvaguardada el agua para Cuenca, aunque el sistema por donde los afluentes serán otros los que sean afectados, porque además para hacer esto van a necesitar agua. Eso que va a existir afectación, va a existir. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, en la Asamblea Nacional, insistir en que la Comisión siga tratando este tema para que se transparente la información y la ciudadanía conozca. En segundo lugar, hoy día la ciudadanía y las fuerzas vivas de la SUAY van a expresar su malestar. En tercer lugar, insistir en que se sesione en Cuenca y ojalá Camila León, asambleísta de la SUAY, nos permita ir a fiscalizar este tema en la ciudad de Cuenca, ya que ustedes recordarán que la presidenta de la comisión es quien tiene la responsabilidad de la convocatoria y del orden del día. Correcto, Franklin, gracias por el tiempo, muy gentil. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto, y ojalá estos temas vayan resolviéndose en beneficio de todos y de todas y no en beneficio de unos pocos que lamentablemente sí afecta a las grandes mayorías. Gracias a Franklin Samaniego, asambleísta de Revolución Ciudadana, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.